Queridos amigos, ¿cuánto de nosotros, cuánto de nosotros los seres humanos que vivimos en el mundo, todos los seres humanos, hemos sido caprichosos? ¿Hacemos las cosas como nos dé o nos da la gana? ¿Será que hay nomás ciertas personas? ¿Será que algunas personas nomás son caprichosas y algunos no? ¿Qué tipo de mal será eso? ¿Será que ese mal viene con nosotros o no? A ver, den ustedes la respuesta a cada uno de nosotros. Pero de esto se va a tratar la corta reflexión sobre la defensa la defensa del libre albedrío, la defensa del libre albedrío. Vamos a ver lo que dice el diccionario sobre esa palabra albedrío. Dice así: modo de actuar según el capricho o antojo. Derecho, costumbre jurídica no escrita. Albedrío, potestad de obrar por reflexión o elección. Potestad de obrar por reflexión o elección. Usted elige ser caprichoso, antojoso, hace las cosas como le dé la gana o le da la gana. Ahora la pregunta es, ¿hemos sido caprichosos con Dios o justificamos nuestros hechos? Esa es la pregunta. Ya sabemos qué es lo que significa albedrío. ¿Cuál es nuestro albedrío con Dios, con Jesús? Sea honesto, por favor. Sea honesto. ¿Tiene caprichos con Dios, con Jesús? Sea, por favor, honesto. Vamos a ver lo que dice aquí este comentario, que por cierto se encuentra en un libro que se llama Cristianismo y nada más. Caribe, 1977, página 58, y vamos a ver lo que dice. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa de albedrío o de libre albedrío. De acuerdo con esa perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de la libertad de Dios les ha concedido. ¿Por qué? Sin embargo, otorgaría Dios libre albedrío si esto llevaría al mal. Respondiendo a esta pregunta, C.S.S. Lewis, un personaje, ¿no? Que nomás trae las iniciales de C.S. y el apellido Lewis. Escribió que el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdrían la pena ser criado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para esto tiene que ser libres. Se encuentra una vez más en el libro Cristianismo y nada más, Caribe, 1977, página 58. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué dijo la serpiente? No
morirás. Ahí arranca el espiritismo. Ahí arranca también la doctrina. En el Edén arranca también la doctrina de las almas que están en el purgatorio, de las almas que no se mueren, de las almas que muriendo e instantáneamente están en el cielo. Ahí arrancan todas las doctrinas sobre las almas que después de muerte aún viven. Otros están en un lugar muy mal, como en el purgatorio, otros están en el cielo. Bueno, pero eso no es el tema, eso todo nomás vino en el caso. Pero lo que Génesis 2, 16, 17 está enfatizando aquí es sobre el bien y el mal. El libre albedrío que Dios nunca jamás ha dado sino a los seres humanos, la voluntad, la decisión propia de un ser humano de elegir lo que quiere hacer. ¿Eliges amar a Dios o eliges amar el mal? En nuestra, en nuestra temporal, ahora actualmente, en nuestro tiempo sería, eliges ser borracho o eliges a Dios. Eliges ser ladrón o eliges a Dios. Eliges ser un criminal o eliges a Dios. Eliges ir a tirarte en un abismo o en un barranco o eliges a Dios. Eliges suicidarte o eliges a Dios. Eliges estar en contra de la Biblia o eliges a Dios. Eliges ser un buen lector de la Biblia o eliges ser un mal lector de la Biblia. Eliges ser un pastor, ladrón, robador de ofrendas o eliges ser un pastor de Dios. Eliges ser un buen administrador del dinero de Dios y dejar lo que sea para Dios, sea para el templo, o agarras el dinero para ir a comprarte carros nuevos, comprar edificios, hacer una casa de 2, 3, 4 niveles, tener negocios, tener carros del año. Eliges tener una maestría, un doctorado en teología para honrar a Dios, para servir a Dios exactamente tal como manda la Biblia o parcialmente eres un pastor. Así sucesivamente podríamos nombrar un sinfín de cosas. Ahí lo vamos a dejar, simplemente fue una reflexión, un ejemplo de la libertad que tenemos de escoger el bien o el mal. Y nadie debería de quejarse, nadie debería decir por qué me pasa esto, nadie debería decir por qué estoy aquí, porque eso escogemos. Nadie escoge por nosotros. El mal no puede escoger por nosotros. Nosotros también tenemos el libre albedrío, la libertad de decir no al alcohol, no al crimen, no a los no a la política corrupta. Podemos decir no a la mentira, no a cualquier mal. Nosotros tenemos la capacidad de decir no a las cosas malas y tenemos la capacidad, con la ayuda de Dios, de decir sí a Dios. Desde el Génesis no fuimos criados robots, no fuimos criados como máquinas. Dios podría habernos criado y manipularnos, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos libre albedrío, que seamos como dioses, que podamos decidir por nosotros, podamos decidir por Dios, podamos decidir también por nuestros hijos, por nuestras esposas, podamos decidir por nuestro trabajo también, que sepamos compartir y tener un balance en las cosas materiales y las cosas espirituales.
¿Por qué pedirle que no hicieran algo si carecían de libre albedrío? Adán y Eva comieron del fruto prohibido y desde entonces nuestro planeta se ha llenado de maldad. Y eso está en Génesis 4. El capítulo siguiente a la narración de la caída se ve las terribles consecuencias del pecado en el asesinato de Abel y a manos de su hermano. Y no solamente él, sino sucesivamente arrancó el crimen entre hermanos, pobladores y hasta la fecha. Miramos guerra. Ahí tiene usted la guerra de Ucrania, cuando los gobiernos dijeron que hasta el último ucraniano tenía que pelear. En otras palabras, prácticamente casi no habría hombres en Ucrania. Terminaría el país sin hombres. O sea que si no hay ningún gobierno viene a parar esto, esa guerra va a continuar y va a hacer que se acaben los hombres en Ucrania porque ese es el contrato hasta el último ucraniano. Ve, entonces, nosotros escogemos eso. Nadie escoge por nosotros. Todas las cosas, todo lo que se hace en el mundo, toda la maldad, nosotros escogemos. No podemos echar la culpa a Dios. La realidad del libre albedrío moral resulta evidente a lo largo de la Escritura. También Deuteronomio 7 podemos ir y al 12, que no hay tiempo para leer. Dice Deuteronomio 7, 12 al 13, y por haber oído estos decretos, haberlo guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Por haber oído, repito, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, o sea, practicar, dice, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Hay una bendición cuando nosotros aplicamos el libre albedrío en una manera correcta de servir a Dios. También en José 24, 14 al 15, que nomás voy a leer el 14, creo, dice así: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero ese Dios es muy celoso, ¿no? Que quitemos los dioses, dicen. Y aquí en este versículo dice dioses, pero en otras partes, otros mensajes, otros textos de la Biblia, como en Isaías, ahí dice las imágenes, talado, dice, o sea, hecho por manos de hombre. Imágenes. Dios es muy celoso. Dios quiere que nuestro albedrío sea totalmente a Él, que tengamos esa opción de escoger y decir a Él, y que Él no escoja por nosotros, que Él no nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Y diariamente, queridos amigos, se dan cuenta cómo nosotros amanecemos, dormimos y amanecemos. Nos quedamos durmiendo con nuestro libre albedrío. Nos levantamos con el libre albedrío. Y encima de eso, del libre albedrío, tenemos el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre buenos y malos. Hay comida, comemos. Dios no anda viendo quién es bueno, quién es malo. La escritora White dice así: las riendas del autogobierno fueron puestas en mano de Adán. El juicio, la razón y la conciencia debían prevalecer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El versículo 17 dice: y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque
El día en que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:15 al 17. Mientras permaneciese fieles a la divina ley, su capacidad de saber gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendría nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos y Valor, página 13. Entonces, queridos amigos, gracias por haber venido a este canal, escuchar. Y nuestra pequeña reflexión fue la defensa del libre albedrío. Dios defendió el libre albedrío, no fuimos nosotros. Él defendió eso. Ya llevamos miles de años en esta tierra y Él sigue defendiendo nuestro libre albedrío. Aún no se mete, pero vendrá un día en que Él se va a meter y va a tener que quitarnos ese libre albedrío. Ya cuando el Señor Jesús venga, en el nuevo cielo, nueva tierra, entonces Dios obrará. Dios nos ayude para que podamos ser librados en el tiempo malo. Gracias por visitar el canal. Seguiremos. Y recuerden que esto fue nomás una corta reflexión, y no es para dar una explicación a cabalidad.